Los lenguajes silbados son exactamente sistemas en miniatura de fonemas soplados que emplean los silbadores para dar potencia a las sílabas de las palabras y hacerlas así audibles a grandes distancias. No se trata, por tanto, de lenguas, como creen algunas personas, sino de modestos sustitutos del aspecto físico de las lenguas verdaderas, que son las habladas, exactamente igual que la escritura, el morse o el braille. Por eso, aunque todo el mundo habla, no todo el mundo silba. En las lenguas naturales, solo los elementos del plano de la expresión, que son de naturaleza material, se pueden sustituir por otros. Al contrario, los elementos del plano del contenido son insustituibles porque son de naturaleza espiritual. En todo el mundo sabemos que existen muchos lenguajes silbados. Los hay en Europa, silbo gomero, silbo de la isla griega de Ebbia, silbo del Valle del As en el Pirineo francés. Los hay en Asia, silbo del Valle del Cuscoy en Turquía, silbo que emplean los hablantes del Chepang en Nepal. Los hay en África, silbo del Atlas. Los hay en América, silbo de los mazatecos, silbo de los tepehuas. En Canarias no hay más que un solo lenguaje silbado, porque el lenguaje silbado que emplean los gomeros, los herreños, los tinerfeños y los gran canarios actuales consiste básicamente en lo mismo. Un sistema fonológico silbado que tiene 6 silbidos básicos, 2 vocálicos y 4 consonánticos, según descubrió el profesor Ramón Trujillo, que es la máxima autoridad en este asunto. Prueba de que se trata del mismo lenguaje silbado es que los herreños, los gomeros, los tinerfeños y los gran canarios que lo conocen se entienden entre sí a poco que se concierten los unos con los otros. Un axioma de la lingüística general es que si dos personas se entienden hablando es que hablan la misma lengua. Pues sabemos con toda seguridad que la variante Gran Canaria y la variante tinerfeña proceden de la variante gomera, porque las personas que silban hoy en estas dos islas han aprendido a silbar con maestros gomeros. Desde finales del siglo XIX sabemos por el francés Joseph Layard, que estudió el silbo en las islas, que en Gran Canaria y en Tenerife no existía silbo articulado alguno. El dato lo ratifica 40 años después el también francés Robert Ricard, que afirma taxativamente que en Canarias el silbo articulado es una práctica exclusiva de la gomera y el hierro. Pues que hay que hablar de dos variantes distintas, una variante tradicional, que es la que empleaban sus viejos silbadores, y una variante moderna, que es la que se enseña actualmente a los jóvenes de la isla. La variante tradicional del silbo que se practica en el hierro no sabemos a ciencia cierta si procede de la gomera, si procede de África o si se desarrolló espontáneamente en territorio insular, aunque lo más probable es que proceda de la gomera. Si se demostrara que fue llevado de la gomera el hierro o que procede de África, habría que hablar de monogénesis del silbo que se practica en Canarias. Si se demostrara que se desarrolló en la isla de forma independiente, habría que hablar de poligénesis del silbo. Y como nada de esto se conoce con seguridad, lo correcto es plantearlo como mera hipótesis. En cuanto al silbo que se enseña hoy en la Isla del Hierro, este procede de la gomera, porque los profesores que lo enseñan lo aprendieron de los maestros gomeros o de maestros que aprendieron a silbar con los gomeros, aplicando los métodos pedagógicos de los maestros silbadores, Isidro Ortiz y Lino Rodríguez principalmente, y los preceptos de la unidad didáctica que para tal fin redactó la Comisión Técnica del Silbo Gomero en el año 2005. El problema del silbo no está en lo que pueda silbar el emisor, sino en lo que puede entender el receptor. Teóricamente, por lo menos, el emisor puede silbar cualquier texto hablado, por muy complejo que éste sea, incluso poemas. Pero debido a las limitaciones que presenta el sistema fonológico silbado, el receptor solo entiende textos muy sencillos, cortos y predecibles, porque las palabras silbadas son enormemente ambiguas. Una misma palabra silbada puede corresponder a muchas habladas y por tanto el receptor necesita información adicional del contexto y el conocimiento compartido con el emisor para poder descifrar los mensajes sin grandes problemas. En la comunicación silbada los referentes tienen que estar muy claros.
Por eso resulta prácticamente imposible entender textos poéticos. Evidentemente no. Sabemos que existen sistemas fonológicos silbados muy distintos. Para empezar, tenemos sistemas fonológicos silbados tonales y sistemas fonológicos silbados no tonales, que son radicalmente diferentes. Por una parte, los sistemas fonológicos tonales son aquellos que se usan para silbar las palabras de lenguas tonales, como el que emplean los mazatecos en México para silbar su lengua materna. Lo que silban los mazatecos no son los fonemas de sus palabras, sino los tonos de cada una de las sílabas que éstas implican. A partir de la reproducción silbada de estos tonos, el receptor del silbo es capaz de reconstruir el significante de la palabra que le comunica el emisor. Por otra parte, los sistemas fonológicos silbados no tonales son aquellos que se emplean para silbar las palabras de lenguas no tonales, como las que se usan en Canarias, Marruecos, Grecia, Francia y Turquía, por ejemplo, para silbar el español, el bereber, el griego y el bearnés respectivamente. Lo que silban los canarios, los bereberes del Atlas, los griegos de Evia, los franceses del Valle del As y los turcos del Valle del Cuscoy en el Mar Negro son fonemas, no tonos, que es un valor fonológico que no existe en estas lenguas. Efectivamente, con el silbo no tonal que se usa en Canarias, que tiene solo 2 vocales y 4 consonantes, como hemos dicho, puede silbarse cualquier lengua no tonal de la Tierra, independientemente de la mayor o menor complejidad de su sistema fonológico. Como es natural, siempre será más fácil entender las palabras silbadas de lenguas con un sistema vocálico simple, como el bereber y el quechua, con 3 vocales, por ejemplo, o el español y el griego moderno, con 5, que las palabras silbadas de lenguas con un sistema vocálico complejo, como el francés con unas 15, el inglés con unas 12 o el alemán con unas 14, porque en este caso aumentaría en mayor o menor medida su ambigüedad y requeriría mayor esfuerzo para su interpretación. Existen pruebas de que efectivamente con el silbo gomero puede silbarse cualquier lengua no tonal del mundo. En la década de los 70 del siglo pasado se hizo en La Gomera, sin grandes problemas, un diccionario silbado de una lengua germánica, que es el sueco, que tiene 9 vocales. No hace mucho tiempo me comunicó un estudiante de Polonia que estaba intentando adaptar con éxito el silbo gomero a la lengua polaca, que tiene también 9 vocales. Lo que son inmutables, o por lo menos muy estables en los lenguajes silbados, como en cualquier otro ámbito de una lengua natural o histórica, son sus procedimientos fundamentales, es decir, sus invariantes fonológicas. Por el contrario, en el terreno de la manifestación o uso de estos procedimientos invariantes o formales en la realidad concreta del hablar, todo es variación. En el caso del silbo que se usa en Canarias, tenemos diferencias diatópicas o geográficas de isla a isla, y hasta de zona a zona dentro de una misma isla, y diferencias individuales que dependen de la cualidad de la voz de cada cual, del estilo particular de formular el mensaje y del acento propio. En este sentido, el profesor André Claes, uno de los estudiosos más importantes del silbo gomero, detectó que entre los silbadores del norte de La Gomera y los del sur había sustanciales diferencias en la altura absoluta, en la velocidad de la dicción y en el tratamiento de las vocales átonas, las cuales en el norte son a menudo silbadas a altura media. Como señalamos antes, en Canarias tenemos al menos 4 manifestaciones distintas de un solo lenguaje silbado: modalidad gomera, modalidad herreña, modalidad tinerfeña y modalidad gran canaria. Se ha estudiado más o menos bien la modalidad gomera. ¿Qué novedades podría aportar el estudio de las otras modalidades, la herreña, la tinerfeña y la gran canaria? Creo que de estas 3 modalidades del lenguaje silbado que se usa en Canarias, la única que podría aportar algo interesante al conocimiento de nuestro silbo es la de los viejos herreños, que sabemos que es antigua. Supe que además de en La Gomera también se silba en la Isla del Hierro,
a través de los diversos artículos científicos que existen sobre el asunto, que publicamos reunidos en un solo tomo, mi compañero de la Universidad de La Laguna, José Juan Batista Rodríguez, y yo mismo, en el año 2007. El primer estudioso en advertir que también se silba en el hierro fue el citado Joseph Layard, a finales del siglo XIX. Siguiendo su estela, en la década de los 30 del siglo XX, también nos dice que hay silbo en el hierro Robert Ricard. En la década de los 50 del mismo siglo, tenemos el testimonio de los canarios Luis Álvarez Cruz y Buenaventura Bonet, que señalan que los serreños también silban, aunque de forma mucho más precaria que los gomeros. Es decir, que el dato de que en la isla del Hierro también se silba lo tenemos desde finales del siglo XIX. El silbo que se aprende en el campo es el natural, porque es el que se emplea para comunicarse a grandes distancias, que es lo que motivó su creación. El que se aprende en la escuela a distancias cortas es un silbo más artificial. De ahí que pueda hacer distinciones fonológicas que no admite el silbo tradicional. Además, tenemos que el tipo de vocabulario que se silba en el campo es distinto del tipo de vocabulario que se silba en la escuela, en la academia o en exhibiciones públicas, más relacionado con la vida moderna y hasta con los caprichos de los turistas. Los nombres que tienen las cosas no se justifican nunca lingüísticamente, porque la relación que existe entre las palabras y las cosas que aquellas designan es siempre arbitraria, como pone de manifiesto el mismo hecho de que existan lenguas distintas y de que exista eso que la lingüística tradicional denomina sinonimia, que no es otra cosa que confluencia referencial de palabras distintas. Lo que justifica los nombres de las cosas no es la lengua misma, sino la historia. No hay ninguna razón lingüística para que a la lengua que hablamos en todo el mundo hispánico la llamemos lengua española, pero sí hay razones históricas, porque fue España la que la desarrolló a partir del latín que se había hablado en el viejo condado de Castilla en el siglo X de nuestra era, le dio nombre, la trajo a Canarias y la llevó a América. Y los canarios y los hispanoamericanos no deben ofenderse ni sentirse excluidos porque la lengua que hablan se llame lengua española, porque una vez que la han aprendido, esta lengua es ya tan de ellos como de los peninsulares. En esta situación, el adjetivo español del nombre lengua española no significa ya perteneciente a España en exclusiva, sino que significa más bien determinado tipo de lengua, la lengua materna de peninsulares, canarios e hispanoamericanos. Lo mismo ocurre con el silbo gomero, que es ya tan de los tinerfeños, gran canarios, herreños y resto de la humanidad como de los gomeros. A estas alturas del tiempo no se llama gomero porque sea exclusivo de los gomeros, sino porque fue allí donde primero se detectó, finales del siglo XVII, algunos dicen que hasta en Le Canarián, siglo XV, se hace alusión a él. Es en La Gomera donde más desarrollo ha alcanzado a lo largo de la historia, tanto en el ámbito campesino como en el ámbito doméstico, en el ámbito social y en el ámbito ritual. Es en La Gomera donde empezó a ser estudiado por los científicos, es en La Gomera donde se logró salvarlo de su desaparición, una vez había perdido su función práctica. Es en La Gomera donde se ha creado metodología para su enseñanza, es en La Gomera donde se ha enseñado a gran parte de la gente que lo practica en la actualidad, es en La Gomera donde se introdujo en el sistema educativo, etcétera, etcétera. Precisamente por eso lo llamó la UNESCO silbo gomero cuando lo declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad en el año 2009. Los serreños, los tinerfeños y los gran canarios, y los majoreros, los palmeros y los conejeros, si lo aprendieran, no tienen por qué sentirse ofendidos por el hecho de que el lenguaje que silban se llame gomero, porque exactamente igual que el español del nombre lengua española comentado, el gentilicio gomero de la expresión silbo gomero no significa ya perteneciente a la gomera exclusivamente, sino determinado tipo de silbo, silbo articulado o lingüístico frente al silbo no articulado, convencional o no lingüístico. No es que me parezca, es que es una realidad manifiesta en declaraciones públicas, artículos, etcétera, que no lo aceptan. Como los canarios y los hispanoamericanos más nacionalistas no aceptan que la lengua que hablan se llame lengua española
y prefieren el más discutible de lengua castellana. Los serreños principalmente no aceptan que su silbo se considere una manifestación del silbo gomero, no porque su silbo no sea el mismo silbo que el que se practica en La Gomera, sino porque su nombre implica el gentilicio gomero, que de forma primigenia se entiende como perteneciente o relativo a La Gomera, como si ser gomero fuera algo ignominioso. Ser gomero es tan digno como ser de cualquier otro lugar de Canarias o del planeta. Este sentimiento localista pone de manifiesto algo inquietante, que es la poca cohesión que existe entre las distintas islas del archipiélago, donde lo único que cuenta es lo insular. Teniendo en cuenta que, como dijimos antes, la relación entre las palabras y las cosas que éstas designan es arbitraria, las opciones teóricas para denominar el lenguaje silbado que se practica en Canarias bajo la modalidad gomera y herreña son infinitas. Algunas se encuentran en la misma tradición científica: silbo canario, silbo de Canarias, silbo articulado, lenguaje silbado de Canarias, español silbado, etc. Llegaron a llamarlo los primeros que lo estudiaron. Excepto el de español silbado, que me parece una aberración, porque el silbo en sí mismo y por sí mismo no tiene nada que ver con ninguna lengua concreta, todos los demás podrían servir. Pero el problema de los nombres no es tanto proponerlos, sino que sean aceptados o acogidos por la comunidad. Es decir, tienen que convertirse en patrimonio común o mostrenco, pasar de nombres subjetivos o de un individuo o institución a nombres objetivos o de todos, de ser una metáfora más o menos ocasional a ser el nombre exacto de la cosa, como diría Juan Ramón Jiménez, mejor a ser la cosa misma. Francamente creo que no, que los lenguajes silbados no están recibiendo ni en las universidades canarias ni en las peninsulares la atención que merecen. Y no es porque no lo hayamos intentado aquellos que estamos interesados en el asunto, sino por insensibilidad o ignorancia académica, que también la hay. Hace un par de años se propuso la creación de una asignatura optativa de silbo gomero en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, y fue desestimada por el departamento que tenía competencia para impartirla. No tendría nada de particular que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria atendiera esta demanda desatendida por La Laguna. Cuando la UNESCO tomó la importante decisión de declarar nuestro silbo Patrimonio Intangible de la Humanidad, propuse yo mismo en artículo de prensa la creación de un Instituto Internacional de Lenguajes Silbados en La Gomera para el estudio de todos los lenguajes silbados del mundo. Una institución de esta naturaleza, que seguramente traería incluso beneficios económicos a las islas, supondría una aportación muy seria de Canarias a la cultura universal, que ha sido siempre la gran vocación del canario, que por su situación en el mundo es hombre cosmopolita, aunque muchos quieran reducirlo hoy a anécdota local. Pero nadie ha hecho caso de esta propuesta mía, que sigo considerando válida. Lo único que hemos conseguido arrancar hasta ahora del mundo académico ha sido la creación de una cátedra cultural, la Cátedra Cultural Silbo Gomero, en la Universidad de La Laguna, que hace lo que puede en la promoción y conocimiento del silbo. Y es una pena que las universidades canarias en particular, y las españolas en general, no hayan prestado a los lenguajes silbados la atención que estos merecen, porque por su sencillez estructural y los esfuerzos que, precisamente por su precariedad estructural, tienen que hacer el silbador emisor para hacerse entender y el silbador receptor para entender, los mismos son muy reveladores de cómo están constituidas y cómo funcionan las lenguas naturales, históricas o humanas en la realidad concreta del hablar. El lenguaje silbado es enormemente importante, no porque se emplee en La Gomera, el hierro o la conchinchina, sino por sí mismo, porque se trata de un ingeniosísimo recurso que crea el hombre de forma espontánea para satisfacer una necesidad comunicativa, que es lo más característico del ser humano, la necesidad de comunicarse con los demás. Bueno, he de decir que desde el punto de vista general no tiene mucho sentido la declaración de bien de interés cultural para el silbo gomero que se practica en el hierro, porque el silbo gomero está ya declarado como bien cultural de la humanidad por parte de la UNESCO.
Por tanto, sería redundante que este silbo se declarara ahora bien de interés herreño, gomero o canario. Ya está reconocido como bien de interés cultural de todos. Esta declaración implicaría una degradación de su condición actual, como degradar un general a la condición de soldado raso o de cabo. Otra cosa muy distinta es que, aunque en lo esencial se trate del mismo silbo que el que se practica en La Gomera, por sus peculiaridades prácticas, el silbo que usan o usaban los viejos pastores herreños merezca ser reconocido bien de interés cultural de esta isla. No con el nombre de silbo herreño, porque como dijimos antes, esto haría suponer que se trata de un silbo esencialmente distinto del que se usa en La Gomera, y esto no es verdad, sino con el nombre de silbo gomero del Hierro, como el español que se habla en Canarias se llama español de Canarias. Y por lo mismo, habría que decir que el uso que se hace en La Gomera del silbo gomero debería llamarse silbo gomero de La Gomera. Otra solución para los herreños podría ser llamar a su silbo modalidad herreña del lenguaje silbado, evitando así el adjetivo de relación que tanto disgusta. No, todo lo contrario. Creo que los gomeros y los herreños en particular tienen un gran interés por el silbo, en buena medida alimentado por la promoción que se ha hecho de él tanto en el ámbito científico como en el ámbito académico, en el ámbito político y en el ámbito social. El silbo despierta tanta pasión en La Gomera, por ejemplo, que ha terminado convirtiéndose en el emblema más potente de la identidad insular. ¿Son estos apasionamientos buenos para el silbo? Pues cada cual sabrá. ¿Quiere esto decir que la gente de la calle tiene interés real por lo que son los lenguajes silbados y lo que ellos implican desde el punto de vista de la teoría de la comunicación y desde el punto de vista antropológico, es decir, como manifestación del instinto humano, que es para mí lo verdaderamente importante de esta manifestación lingüística? Yo creo que no, que los problemas científicos o universales del silbo interesan a muy poca gente. En realidad, desde el punto de vista científico, al silbo como realidad objetiva, le han prestado más atención los extranjeros, que lo han estudiado y lo siguen estudiando sin apasionamiento en tesinas, tesis y trabajos de máster, que los canarios, con todas las excepciones que se quiera hacer a esta afirmación general. Como si la proximidad al fenómeno, que lo ha convertido casi en religión, hubiera perjudicado el interés verdadero que tiene el silbo.